Muy buen día, estimados, y bienvenidos a una nueva sección. En este caso estamos en la semana número 8, estudiando lo que es, estamos en la semana número 7, estudiando el capítulo número 14, donde vamos a hablar sobre mecánica de fluidos. Este capítulo nos va a servir mucho para entender el comportamiento de los líquidos, de los fluidos. A medida vayamos entrando en el capítulo, vamos a entender muchas cosas que nos servirán para comprender cómo se comportan los líquidos, los fluidos, que es lo mismo. Y empezamos entonces con la sección 14.1, estudiando la parte de densidad. La densidad podemos definirla como la masa por unidad de volumen que tienen ciertos materiales. La densidad en muchas ocasiones está dada mediante una tabla. Para los materiales más utilizados ya se tiene un valor establecido para la densidad, y en la página 457 del libro hay una tabla con los materiales más utilizados y el valor de la densidad para cada uno de ellos. Entonces, la densidad tiene una fórmula para poderse calcular también, que es la que está aquí. Este símbolo, que es como una P redonda, es densidad. Y decimos entonces que densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Como la masa en el sistema internacional utilizamos la unidad de kilogramo y para volumen metros cúbicos, entonces las unidades de densidad son kilogramos sobre metros cúbicos. Esa sería la unidad en la que está medida la densidad de cualquier material. Ahora, la densidad se puede ver afectada por muchos factores, específicamente por dos factores. En este caso pueden ser la temperatura y puede ser la presión. Por ejemplo, si hablamos del agua, el agua ya tiene una densidad establecida, que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero sabemos que el agua, al someterla a diferentes temperaturas, puede variar su comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando el agua se somete a bajas temperaturas, recordemos que el agua tiene tres estados. O sea, cuando la temperatura es baja, digamos 0 grados, que es el punto de fusión, el agua se congela. A temperatura ambiente, el agua está líquida, pero a una temperatura alta, por ejemplo 100 grados, que es el punto de ebullición, el agua se evapora. Entonces tiene tres estados. Debido a esos cambios en cuanto al agua, entonces la densidad puede cambiar. Pero a manera generalizada vamos a manejar que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, sin importar a los cambios que se someta cuando cambia su temperatura, incluso la presión. Cuando se ve afectada por una gran cantidad de presión, también ese comportamiento puede afectar la densidad. Pero, como les digo, no vamos a meternos en ese estudio, vamos a manejar la densidad echando por fuera estos factores. Entonces, como habíamos dicho, el agua el agua dulce tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ojo aquí, cuando hablamos de agua dulce nos referimos al sistema de agua potable, también va incluido en el agua dulce. La otra densidad, que es para el agua de mar, o sea, estamos hablando de agua que es extremadamente salada, como el agua del mar, hay una pequeña variación. Entonces, para el agua de mar es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Ojo aquí, cuando hablemos de agua de mar, siempre en algún ejercicio nos va a referir que nos encontramos en el mar. Si no es ese caso, para todos los demás casos vamos a utilizar como que fuera agua dulce. Entonces vamos a utilizar esta densidad. Solo
cuando nos digan o mencionen barcos, por ejemplo, porque los barcos andan en el mar, o nos digan que es exclusivamente agua de mar, entonces vamos a utilizar esta densidad para que no nos confundamos en esa parte. Bien, continuando entonces con la sección 14.2, vamos a ver estas dos secciones para después hacer un ejemplo mezclado. Estamos estudiando en este caso la presión de un fluido. Un fluido puede ejercer una presión, ¿sí? Cuando un cuerpo está en contacto con un fluido, el fluido ejerce una presión sobre el cuerpo que es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, cuando se sumerge en una piscina. Sabemos que al estar sumergidos en una piscina ya no hay la misma libertad de movimiento, y eso es porque el agua ejerce una presión sobre el cuerpo. Entonces esa presión hace que no se pueda mover con tanta libertad la persona que como cuando está fuera del agua. Entonces a eso, cuando hay un contacto de un cuerpo con un fluido, el fluido ejerce una fuerza sobre este cuerpo. ¿Y cómo podemos calcular esa fuerza? ¿O cuál es la relación entre la fuerza y la presión del fluido? Está con esta forma. P, en este caso la P es presión. No la confundan con la P de la densidad, que es un poquito más redondita, ¿no? Esta P, que se escribe de la manera normal, es presión, que de hecho esta fórmula ya la hemos visto. Presión es igual a fuerza sobre área. Recuerden que este símbolo solo es para indicar la fuerza como magnitud, no como vector. Y se mide en pascales, que también ya lo hemos visto. Otra relación que es importante es que la presión también se puede medir en atmósferas, pero en el sistema internacional siempre la vamos a medir en pascales. Por lo tanto, esta relación es importante. Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Tengamos a mano, por favor, esta igualdad porque nos va a servir para pasar de pascales a atmósferas y viceversa, según sea el caso cuando lo necesitemos. Y recordemos otra cosa importante. Nosotros, al estar en la atmósfera, en la superficie terrestre, estamos sometidos a una presión. Esa presión se llama presión atmosférica. ¿Sí? Con solo el hecho de estar en la superficie, nosotros estamos sometidos a una presión que se ejerce sobre la superficie, y esa se llama presión atmosférica. Cualquier cuerpo que esté en contacto con la superficie, con la atmósfera, tiene una presión atmosférica. Y la presión atmosférica aquí en la Tierra es de 1 atmósfera. ATM es para abreviar atmósfera. Este dato es muy importante porque cualquier cosa, puede ser un fluido, puede ser un cuerpo, que esté en contacto con la atmósfera, está sufriendo una presión atmosférica, y esa presión es de 1 atmósfera. Esto es importante que lo manejemos porque nos va a servir en el desarrollo de muchos ejercicios. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo que involucre las primeras dos secciones que acabamos de ver para poder aplicar las fórmulas. Bien, el ejemplo dice así: calcule la masa y el peso del aire en una estancia, un cuarto o una sala, a 20 grados Celsius, cuyo piso mide 4 por 5 metros, esas son las dimensiones del piso, y que tiene una altura de 3 metros. Pregunta: ¿qué masa y peso tiene un volumen igual de agua? Entonces, al principio nos pide la masa y el peso del aire. En la segunda pregunta que nos hace al final, dice siempre la masa y peso, pero de agua, ya no de aire. Si el cuarto se llena de aire, al principio le sacamos la masa y el peso, pero después asumimos que se llena de agua. Entonces
ya le vamos a calcular la masa y el peso, pero con el agua. Y hay otra pregunta que dice: ¿qué fuerza total descendente actúa sobre el piso debido a una presión del aire de una atmósfera? Ok. Entonces sacamos los datos. Ok, nos dan los siguientes datos. Dice que el piso de la sala tiene dimensiones de 4 metros por 5 metros. Recordemos que es un piso, al tener estas dimensiones, está hablando de un piso rectangular, donde esto viene a ser, como quien dice, el largo y esto viene a ser el ancho. Y nos dan la altura, que es de 3 metros. H simboliza altura. Bien, creo que solamente nos dan eso. Ahora, hay unos datos que no los dan directamente, pero como les dije, si nos vamos a la tablita que está en la página 457, vamos a encontrar dos datos importantes, que son las densidades para el agua y para el aire. Entonces tenemos datos extra. Densidad para el aire, que si lo sacamos de la tablita van a ver que es igual a 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Y para el agua, que los acabo de dar, mil kilogramos sobre metros cúbicos. Estos datos los sacamos de la tablita del libro. Ahora bien, centrémonos primero en el aire. Vamos a hacer los cálculos para el aire. Le vamos a calcular la masa y el peso al aire. Entonces, ¿cómo podemos calcular la masa? Vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver, donde dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Como es del aire, la densidad del aire, que ya la tenemos aquí. Ahora, lo que nos falta es despejar para M. Un despeje bastante sencillo, donde el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Le voy a dar vuelta y vamos a decir que masa es igual a densidad por volumen. La densidad ya la tenemos. El volumen quizás no está directamente, pero lo podemos calcular porque nos da las dimensiones de la sala. Entonces, como la sala viene a ser una figura cuadrangular y tiene las mediciones de 4 por 5 por 3 metros, el volumen se puede calcular como multiplicando largo por ancho por altura. Y todas esas ya las tenemos. El largo, el ancho y la altura. Entonces solo sustituimos. Volumen va a ser igual a 4 metros por 5 metros por 3 metros. Si hacemos eso en la calculadora, obtenemos 60 metros cúbicos. Metros por metro por metro, metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen. Ahora ya podemos sustituir aquí. Entonces decimos que la masa va a ser igual a la densidad, como es del aire, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. A esto lo vamos a multiplicar por el volumen, que lo acabamos de calcular aquí, 60 metros cúbicos. Aquí, como pueden ver, estos metros cúbicos están abajo y estos están arriba, entonces se cancelan y solamente nos quedan kilogramos, unidades de masa. Por lo tanto, hacemos esa multiplicación, 1.2 por 60
nos da 72 kilogramos. Ya tenemos una cosa, la masa. Falta el peso, pero el peso lo vamos a sacar de la misma masa. La fórmula que ya conocemos para el peso nos dice que peso es igual a masa por gravedad. Como estamos aquí en la Tierra, la gravedad ya la conocemos y la masa la acabamos de calcular. Entonces solo sustituimos. Peso es igual a la masa, que son 72 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo hacemos, 72 por 9.8 nos da 705.6. Ya sabemos que las unidades son newton. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son newton. Entonces ya está. Ahora ya tenemos el peso. Esto es lo que nos pedían, la masa y el peso. Este es 7. Para el aire. Ahora, lo mismo vamos a hacer, pero ahora cambiando el aire por agua. O sea, en lugar de la densidad del aire, vamos a utilizar la densidad del agua. El volumen va a ser el mismo porque el cuarto no cambia. Lo único que cambia es que en lugar de que tengamos aire, ahora vamos a tener agua, pero el cuarto es el mismo. Entonces el volumen es el mismo, no hace falta calcularlo. Solamente aplicamos las mismas dos fórmulas, pero cambiando la densidad para el aire, que ahora sería para el agua. Entonces aquí le vamos a poner para el agua. La fórmula ya está despejada, entonces solamente la copiamos porque es la misma. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Pero como es agua, entonces la densidad del agua. Y la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces va a ser igual masa a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 60 metros cúbicos. Eso lo hacemos en la calculadora, igual metros cúbicos aquí se van a cancelar y nos queda 1000 por 60 son 60.000, que en notación científica es 6 por 10 a la 4 kilogramos. Aquí ya está el primer dato. Yo lo puse en notación, no importa si la calculadora no lo da en notación, pueden poner 60.000, que es lo mismo. Ahora, con la masa sacamos el peso de la misma manera, sabiendo que peso es igual a masa por gravedad. Como ya tenemos la masa, solo sustituimos. Les decimos que peso va a ser 6 por 10 a la 4 kilogramos, o 60.000, que es lo mismo, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que peso entonces es igual a 60.000 o 6 por 10 a la 4 multiplicado por 9.8. También lo voy a poner en notación porque es grande. Eso da 588 por 10 a la 3. Ya sabemos que son newton. Y este sería el peso de el agua. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia. Aquí son 700 newton porque el aire prácticamente no tiene tanto peso. Pero aquí hay agua y eso ya son 500.000 newton, un poco más de 500.000. Entonces, tiene lógica porque el agua va a pesar más que el aire. Entonces, ahí está. Tenemos la masa y el peso para aire y para agua. Entonces, ya tenemos esta parte de aquí también. Lo único que nos hace falta sería ahora
la fuerza descendente dice que ejerce el aire sobre el piso. El aire, cuando habla de la fuerza, no es el peso, ojo aquí que no es el peso. Aquí vamos a utilizar la otra fórmula que dice que es la de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Porque también hay un dato aquí que no lo había escrito, nos da la presión que es de una atmósfera. Entonces vamos a utilizar esta otra. Presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, nos daba una presión el ejercicio, que no la anoté aquí como dato, pero sí la da. Dice que la presión es de una atmósfera. Entonces, lo que nos está pidiendo es la fuerza. Despejamos la fórmula igual, muy parecido al despeje anterior. El área que está dividiendo pasa a multiplicar. Le doy vuelta. Y nos queda que fuerza es igual a presión por área. La presión ya la del ejercicio, que es de una atmósfera. El área quizá no está directamente, pero como es sobre el piso y el piso tiene estas dimensiones, como es un rectángulo, tiene largo y tiene ancho. El área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Entonces la podemos encontrar. Podemos decir que área es igual a largo por ancho. Si sustituimos, el largo son 4 y el ancho son 5. Entonces, 4 metros por 5 metros, eso es 20 metros cuadrados. Esa es el área. Entonces ya podemos retomar aquí la fórmula y decir que fuerza va a ser igual a la presión, que como les dije, ahí dice el ejercicio, es de una atmósfera, pero acuérdense que yo les di la igualdad. Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales, porque la presión siempre la vamos a poner en pascales aquí en la fórmula, siempre va a ir en pascales. Entonces, en lugar de una atmósfera vamos a poner 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y esto lo vamos a multiplicar por el área, que son los 20 metros cuadrados. Recordemos que pascales, eso ya lo vimos. Pascales es igual a newton sobre metros al cuadrado. Entonces, metros al cuadrado arriba se cancela con los metros al cuadrado que salen de los pascales abajo y solamente quedarían newton. Hacemos la multiplicación. 1.013 exponencial a la 5 por 20. Eso da en notación 2.026 por 10 a la 6 newton. Esa sería entonces la fuerza. Ya estaría la parte de aquí. Entonces calculamos masa y peso para aire y para agua, y ahorita acabamos de calcular la fuerza que ejerce el aire, dice, sobre el piso. Por eso utilizamos la otra fórmula, porque no tiene nada que ver ni con densidad, porque nos dan una presión. Desde el momento que nos dan una presión, tenemos que irnos a la otra fórmula, porque en la fórmula de densidad no hay presión. Por eso utilizamos esta otra fórmula, y además nos pide fuerza. Tampoco hay fuerza en la fórmula de densidad. Entonces todo apunta a que la que vamos a utilizar es esta fórmula, no la de densidad. Y así entonces es como calculamos la fuerza del aire. Y aquí involucramos tanto la sección 14.1 de la densidad en la primera parte, y ahorita la sección 14.2 con la presión. Este sería entonces nuestro ejemplo de las dos
secciones que acabamos de ver.